Stallone así nomás. Él es Stallone, o Rocky, o Rambo, no importa, porque todos sus personajes son iguales. Tipos solitarios que hacen la suya y que nadie quiere, pero cuando las cosas se ponen peludas lo llaman a él porque es el mejor en lo suyo. Después de hacer su debut cinematográfico en los 70 en una película porno y de hacer de extra en una película de Woody Allen, siguió y siguió hasta que en el 76 hizo la obra de su vida, Rocky. Pero bueno, esto no es una biografía. Empiezo. La cosa empieza con un caco que se mete a robar un supermercado y toma de rehén a un montón de gente. Toda la policía de Boston, ponele, acude al lugar. Pero ellos no pueden hacer nada. El único que puede es él. Cobra, Cobra, Cobra. El mejor policía de la ciudad. El policía que usa anteojos de sol en cualquier lugar. El que siempre tiene un fósforo en la boca. El que corta la pizza con tijera. El que puede manejar para atrás mientras dispara y hacer explotar un auto a tiros. Y siempre tiene una frase épica para decir en el momento más oportuno. Blow this whole place up! Go ahead. I don't shop here. I don't deal with psychos. I put them away. You're a disease, and I'm the cure. Ah, y además cuenta con un amplio abanico de recursos actorales. Esta es la cara de estoy triste de Cobra. Esta es la cara de estoy enojado de Cobra. Esta es la cara de estoy asustado de Cobra. Esta es la cara de estoy de acuerdo de Cobra. Esta es la cara de estoy sorprendido de Cobra. Esta es la cara de acabo de chocar con el auto de Cobra. Esta es la cara de me pica el cuello de Cobra. Y esta es la cara de a mí no me hablas así, yuta de mierda y la concha de tu hermana. La cosa es que este caco que entró a robar el súper, a quien Cobra derrotó en 2 segundos, es parte de una organización llamada Nuevo Orden, que quiere ordenar todo de nuevo. Y para eso siembran el caos y la desesperación por todo Boston, ponele. Pero eso no se desarrolla para nada. Lo importante es que ellos quieren matar a una piba y Cobra tiene que salvarla. Y la película trata de eso. La cosa es que para protegerla, Cobra se lleva a la piba a otro pueblo donde vamos a conocer un costado mucho más humano y más gracioso de Cobra. Cosa que no me importa porque solo me gusta el costado violento de Cobra. Entonces los malos se van al pueblo a buscar a la mina y todos juntos protagonizan la batalla final. Y como es final, es ultraviolenta. La cosa termina con Cobra y Shao Kahn encontrándose en una metalúrgica. Y Shao Kahn le dice que no lo puede matar porque es ilegal. Mira con la cara que te mira Cobra. Para mí que te mata. Y lo mata diciéndole una frase magistral. This is where the law stops, and I start. En realidad lo derrota colgándolo de un gancho y metiéndolo en un horno. Pero bueno. Al final Cobra salvó Boston, ponele. Y se va con la chica a vivir felices para siempre. Otra película. Los Ángeles, 1996. La ciudad está sumergida en el caos y la desesperación por culpa de una persona. Simon Phoenix, el psicópata más psicópata de Estados Unidos. Y solo un hombre puede detenerlo. El Demoledor. Tiene, sí, pero en el medio explota todo el edificio de la mismísima mierda misma. Por eso tanto Simon Phoenix como el Demoledor son condenados a pasar los próximos 70 años congelados. I love you. I know. Ese es el futuro, pero un futuro muy diferente al presente, porque es el futuro.
Acá rige un sistema fascista donde te multan por putear, garchás con un casco de realidad virtual, no hay armas, la comida es una mierda, te limpias el culo con 3 caracoles, te saludás así, y los pobres viven en las alcantarillas. Todo ideado por este sujeto que es el alcalde, el que mantiene la paz y la tranquilidad. Claro, porque en este futuro no hay crímenes. No hay crímenes hasta que descongelan a Simon Phoenix para darle la oportunidad de tener libertad condicional. Pero él no se rehabilitó nada. Sigue siendo el mismo asesino psicópata de siempre. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Better run away. La cosa es que lo despertó el alcalde para que mate al líder de los tipos que viven en la alcantarilla porque quieren iniciar una revolución. Y ahí Simon se va al museo, que es donde están las armas. Y como los giles del museo dejaron las armas en las mismas vitrinas que las balas, Simon se equipa con todo. Así suena la alarma de la comisaría, quizás la alarma más icónica de los 90. HMM. Homicidio, muerte, matar. Homicidio, muerte, matar. Homicidio, muerte, matar. Como Simon Phoenix está hecho un loco y la policía es bastante inoperante, se dan cuenta que solo una persona es capaz de detenerlo. Así despiertan al Demoledor, y al toque se suma a la misión y parece que no le afectó en nada haber estado los últimos 30 años congelados. Camina lo más bien, pelea lo más bien, pero por sobre todo abre su abanico de recursos actorales lo más bien. Esta es la cara de me acaban de despertar en el futuro. Esta es la cara de no confío en el alcalde. Esta es la cara de estoy teniendo sexo virtual. Y esta es la cara de a mí no me hablas así, alcalde de mierda y la concha de tu hermana. Oh, take it easy, take it easy. Y ahí se va derechito a buscar a Simon y a tener una super pelea re loca en el futuro. Disease, and I'm the cure. Pero no puede derrotarlo, y Simon se escapa. Bueno, después de eso el Demoledor intenta tener sexo virtual con Sandra Bullock, pero no puede. Descubre que el alcalde es el verdadero villano y descubre que los tipos de la alcantarilla en realidad son buenos, que quieren más igualdad. Un día muy productivo para el Demoledor, casi tan productivo como el de Simon, que descongeló un montón de amigos, mató al alcalde y tomó el poder. Al final se encuentran los dos en la sala de criogenización a tener la batalla final. Y Simon lo podrá haber cagado a palos, pero el Demoledor lo derrota con una frase épica. Is it cold in here, or is it just me? Bueno, ya no son tan ingeniosas, así que lo congela y le arranca la cabeza. La cosa termina con el Demoledor poniéndose de novio con Sandra y preguntándose lo mismo que toda una generación que creció viendo esta película. Hay una cosa que quiero saber. ¿Qué? ¿Cómo funcionan los 3 malditos caracoles? Hay un par de películas muy buenas, y cuando digo buenas quiero decir malas, que me quedaron afuera. Si les gusta este video, hago otro y les cuento por qué Stallone es un Power Ranger. Por qué Stallone usa una peluca rubia. O por qué Stallone canta. You know you tear me up inside. You know you make me want to cry. You make me want to get down. You make me want to get down. You make me want to get down. You want to get down. Ahora vamos con la última película. Over the Top. Esta es la historia del Con, un camionero que ama su camión, ama limpiarle los vidrios, ama limpiarle las ruedas y ama manejar. A quien no ama es a su hijo porque lo abandonó cuando nació. Pero como la madre está moribunda, ahora se tiene que hacer cargo.
Y al principio la relación es medio áspera porque el pibe no le da mucha cabida. There's no need to make any conversation for my sake. Do you really think you can make up 10 years in 2 to 3 days? Ah, vas a ver que sí, chiquilín. Porque a medida que avanza la película, ese viaje en camión va a lograr unirnos para que tengan la relación más bella del cine. How can I try to explain? 'Cause when I do, it turns away again. It's so hard. If you want it, Mike, you gotta take it. You're a disease, and I'm the cure. Oh, no. Nah, mentira, no termina así porque la película trata de otra cosa. En el momento, Halcón y el pibe están comiendo lo más tranquilos cuando un bigotudo lo reta a Halcón a una pelea. Y Halcón acepta. Pero no es una pelea normal. Sí, es un jugador de pulseadas, y en este universo las pulseadas son populares, como el fútbol. En fin, después de eso Halcón demuestra ser un pésimo padre, hace que el pibe duerma en el camión, lo deja manejar en el medio de la ruta, lo obliga a jugar pulseadas con desconocidos y hasta en un momento se descuida y lo secuestran. Igual eso se resuelve al toque. Pero de repente la trama pega un giro inesperado cuando la madre del nene muere. I'm sorry. Your wife died this afternoon in the operating room. El abuelo se queda con la custodia. A partir de acá, vamos a ver un drama de un padre que no lo dejan ver a su hijo. Come with me, please. Mike, please. You think you can come in here, destroy my home, and take Michael with you? The disease, and I'm the cure. Nah, mentira, no termina así. Porque la película trata de otra cosa. Ya sin la custodia del pibe, Halcón se va a Las Vegas al misteriosamente popular torneo de pulseadas. Mientras que el hijo encuentra todas las cartas que le estuvo mandando Halcón y el abuelo le escondió. Entonces piensa, este tipo me abandonó a mí y a mi madre durante 10 años, pero me escribió varias cartas. Creo que eso lo convierte en un buen padre. Sí, lo convierte en un buen padre. Me iré con él. Y se va. A todo esto, no te conté que en esta película Stallone también demuestra un amplio abanico de recursos actorales. Esta es la cara de mi hijo no me quiere. Esta es la cara de mirá qué linda corbata me puse. Esta es la cara de me estoy bajando del camión. Y esta es la cara de a mí no me hablas así, patobica de mierda y la concha de tu hermana. Pero mis caras favoritas de esta película son las caras de estoy jugando pulseada. Las mejores y más raras caras del cine. El pibe llega a Las Vegas para ver la gran final del torneo de pulseadas. Halcón contra el pelado. Como era de esperarse, Halcón gana la pulseada. Y también el torneo, pero lo más importante es que se ganó el respeto de su hijo. Y el abuelo que estaba ahí piensa, este tipo abandonó al pibe 10 años, vive en un camión y se gana la vida jugando a pulseadas. Seguramente la justicia le dé la custodia a él. Qué pena. Y la cosa termina con el pibe yéndose con Halcón a tener nuevas y desopilantes aventuras. Mala idea, nene, algún día tu padre se va a emborrachar, va a matar a una prostituta y vas a terminar en un orfanato. Pero bueno, allá vos. Estas fueron 3 películas de Stallone así nomás. El cover de The Father and Son se lo afané a una piba yankee sin pedirle permiso. Les dejo el link en la descripción para que vayan y le comenten good cover, o very well, o congratulations, o cosas así en inglés. Así se pone contenta. Y después a este video le pegas una me gusteada, y una comentada, y una compartida, y una suscribida, y subí a Instagram un video tuyo viendo el video con la cara de Stallone de pulseada. Y después de hacer todo eso, hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos.
Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.